y lo voy a explicar brevemente. En primer lugar, la diputada Siley refirió con cierto desdén el hecho de que en 2017 el Poder Ejecutivo hubiera mandado un proyecto de ley. Pero cuando se refirió a eso lo dijo con cierta... Me pareció que no le había parecido correcto, que no le había parecido que hubiera habido en el ámbito del Poder Ejecutivo un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Colegio. Bueno. Gracias, Presidenta. Un paréntesis, me pareció bien el proyecto que presentó en el 17. Garabano, ¿sabe por qué? Porque no ponía a la Corte como presidente del Consejo. Lo sé perfectamente porque yo participé de la redacción de ese proyecto. Ese proyecto se trabajó en el ámbito del Ministerio de Justicia, participó el Colegio Público de Abogados, el presidente Rizzo, el expresidente Rizzo, que va a venir ahora a declarar, fue nuestro interlocutor, yo también trabajé, y se envió el proyecto. Y era un buen proyecto. Ahora, sin perjuicio de algunas diferencias conceptuales respecto de hechos que la diputada interpreta de una manera y yo de otra, me parece que lo que falta en el análisis de la diputada Siley, y que es muy relevante, es el rol del Congreso. Porque aquí no hay que soslayar, y los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017, nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra. Personalmente en aquella época yo era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era el primer giro del proyecto, y la verdad, pese a los esfuerzos que hice, no logré que dictamináramos el proyecto. Entonces, hagámonos cargo también, porque si aquí en el Congreso hubiéramos aprobado ese proyecto, tal como lo envió el Ejecutivo o con las modificaciones que nos hubieran parecido adecuadas, el fallo de la Corte de diciembre de 2021 no hubiera existido. Lo mismo ocurre a partir del fallo de diciembre de 2021 con el... En diciembre de 2021 la Corte dicta el fallo tanto firmado por ustedes y dice que la integración del Consejo de la Magistratura a ese momento, por aplicación de la ley 26.080, es inconstitucional. El Consejo tiene que tener una integración distinta. Y le dice al Congreso, sanciona una nueva ley para resolver esto. Y le pone plazo. Está claro que si la Corte no le pusieron plazo al Congreso, la sentencia podría perfectamente tornarse abstracta. Porque el Congreso nunca resuelve el tema, como está ocurriendo, y el Consejo sigue con su integración inconstitucional. De modo que es razonable que la Corte haya fijado un plazo. También es razonable que haya fijado o haya establecido cuál sería la consecuencia si en ese plazo el Congreso no se pronuncia. Lo de que el plazo es de imposible cumplimiento es muy discutible. El proyecto de ganancia lo aprobamos en 3 días. Entró el viernes y el martes ya lo habíamos aprobado. No, yo no, pero el Congreso, pero la Cámara lo aprobó. La Cámara le dio media sanción el martes y entró el viernes. 3 días tardó. Pero vayamos también a lo que pasó después del fallo de la Corte para reforzar esto que me parece tan importante, que es el rol absolutamente deficitario del Congreso. Porque después de que la Corte dictó ese fallo, el Senado le dio media sanción a un proyecto de ley y vino aquí a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados no hemos tenido una sola reunión de comisión, y está el presidente presente, que no me deja mentir, destinada a discutir esa media sanción. Media sanción que, como es público y notorio, yo no comparto, y en caso de haber tenido la oportunidad de discutirla, hubiera propuesto muchas modificaciones. Pero lo cierto es que no la hemos discutido. ¿Cómo que no? Pero si vino que de casa vino... Esas fueron reuniones informativas. Nunca tuvimos una reunión destinada a dictaminar. Y en eso... ¿Dijiste reunión? Para, Rodolfo, coincidirás conmigo, nunca tuvimos una reunión... Dictaminarlo... Exactamente. Bueno, entonces, me parece que antes de
de cargar tanto las tintas en la Corte Suprema y en la actuación de la Corte Suprema, también tenemos que hacer una reflexión respecto del rol del Congreso. Porque en 2017, en diciembre de 2017, ingresó un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, no lo tratamos nunca. A principios del año pasado entró una media sanción del Senado y nunca nos pusimos a discutirla en serio y a dictaminarla. Porque además esto tiene importancia por lo siguiente, porque cuando la Corte dictó sentencia en diciembre de 2021, no era inexorable que el presidente de la Corte pasara a presidir el Consejo. No era inexorable, no era forzoso. Esto ocurrió porque el Congreso no sancionó una nueva ley. Porque si nosotros nos hubiéramos puesto de acuerdo y hubiéramos sancionado una nueva ley antes de que se cumpliera el plazo fijado por la Corte, que fue a mediados de abril del año pasado, podríamos habernos puesto de acuerdo en una ley que no incluyera al presidente de la Corte ni a ningún juez de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. Yo creo que ahí no hay ni autodesignación ni nada que se le parezca. Ahí lo que hay es realmente un déficit en la actuación del Congreso. Asumámoslo, reconozcámoslo. Así como respecto de otros temas y otras leyes, hemos actuado con gran celeridad y con gran diligencia, que en este tema hemos estado dormidos. No hemos discutido lo suficiente, no hemos hablado lo suficiente, no sé qué pasó, pero lo cierto es que no sancionamos ninguna ley. Por último, me quiero referir al tema de la vuelta a la nueva vigencia de la ley 24.937. Ayer el voto del doctor Lorenzetti, que se critica este aspecto, porque el doctor Lorenzetti coincide con la declaración de inconstitucionalidad que firmaron los otros jueces de la Corte, pero discrepa respecto de la consecuencia para el caso de que el Congreso no sancione la ley. Es decir, el esquema de la sentencia es sencillo. Se declara la inconstitucionalidad de la ley 26.080 en lo referido a la integración del Consejo de la Magistratura. Y se le dice al Congreso, señores legisladores, dicten una nueva ley que sea constitucional, que respete el equilibrio, que es lo que está alterado en la ley 26.080. Hasta ahí están de acuerdo todos los jueces. La diferencia entre Lorenzetti y los restantes jueces será en la parte de la sentencia referida a las consecuencias para el caso de que el Congreso no sancione esa nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Allí, en ese aspecto, lo que la mayoría de la Corte dice es, si llegado y cumplido el plazo de 120 días, el Congreso no ha sancionado una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura, el Consejo deberá integrarse del modo que lo tenía previsto la ley 24.937, que era la ley anterior a la 26.080 declarada inconstitucional. Lorenzetti discrepa con esta solución. Y discrepa con argumentos no del todo correctos o no del todo veraces. Incluida una cita de Kelsen que está hecha a medias y no del todo correcta. ¿Por qué? Lo explico. Kelsen, en esa cita que hace el doctor Lorenzetti, diferencia la pérdida de vigencia de una ley por derogación del órgano legislativo o por declaración de inconstitucionalidad de la justicia, porque las consecuencias son distintas. Es decir, dada una ley A, si esa ley A es derogada por la ley B y en el futuro el órgano legislativo deroga la ley B, eso de ninguna manera restablece la vigencia de la ley A. Esto está clarísimo. Y eso efectivamente lo dice Kelsen en la cita que hace el juez Lorenzetti. Pero agrega otra cosa, que se establece una diferencia y dice, ahora, si la ley B que derogó a la ley A pierde vigencia, no porque la derogue el órgano legislativo, sino porque la justicia la declara inconstitucional, la consecuencia es distinta. La consecuencia es tan distinta que en algunos casos la ley A puede recobrar o recuperar esto. No sé usar el término reviviscencia, que hizo la presidenta de la Comisión. La ley A puede recuperar su vigencia. De modo que es muy distinta la consecuencia de que una ley pierda su vigencia por derogación del órgano legislativo o por declaración de inconstitucionalidad. Esta es la parte que le falta
a la cita del juez Lorenzetti. Y también se equivoca el juez Lorenzetti al decir que no hay antecedentes, y cita concretamente al derecho de Estados Unidos, de casos similares en los que una ley recupere vigencia luego de haber sido derogada. Son muchos los casos que se han producido en el derecho norteamericano. Para no citarlos a todos, les recomiendo la lectura de una nota escrita a propósito del fallo, que se llama La Declaración de Inconstitucionalidad en Sentencias y Acordadas de la Corte Suprema, que está escrita por dos eximios constitucionalistas, que son Manuel García Mancilla y Ricardo Ramírez Calvo. Está publicada en el Suplemento Constitucional número 2 de la ley del año 2022. Allí se citan decenas de casos en el derecho estadounidense en los cuales efectivamente se produjo esta ley vigente. De modo que, aunque los hechos son los mismos, las interpretaciones respecto del carácter, el valor o la calificación de esos hechos, como se ve, pueden ser muy diferentes. Y sobre todo yo insisto y remarco en que me parece que en la argumentación del oficialismo falta analizar nuestro rol y nuestra... Está bien, pero entre otras cosas, esa sentencia de la Corte se produjo porque nosotros no sancionamos una ley orgánica a partir del proyecto que el Ejecutivo mandó en 2017. Y la vuelta del presidente de la Corte a la presidencia del Consejo se produjo no solo como consecuencia de la sentencia de la propia Corte, sino como consecuencia de nuestra inacción. Porque si después que la Corte dictó esa sentencia nosotros hubiéramos dictado una nueva ley orgánica, a lo mejor el presidente de la Corte no estaba en esa nueva ley orgánica y no hubiera vuelto a la presidencia del Consejo Legislativo. De modo que sin perjuicio de que quedan muchas cosas para discutir y respecto a las cuales no coincido con el análisis de la diputada Siles, me parece que basta lo que hasta aquí he dicho para que quede probado y demostrado que a partir de los mismos hechos en los que coincidimos, las interpretaciones, sin embargo, pueden ser muy divergentes y con resultados muy diferentes. Desde nuestro punto de vista, la conclusión tan distinta es que consideramos que no hay motivo alguno de mal desempeño para investigar o enjuiciar a los jueces de la Corte Suprema. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Tonelli. Vamos a convocar a la primera testigo del día de hoy. Diputado Yasky. Gracias, Presidenta. No, iba a hacer un comentario respecto al desarrollo minucioso y riguroso que hizo la diputada Vanessa Siles, que muestra de manera transparente todo lo que nosotros postulamos como parte del cuestionamiento que hacemos al manejo de la Corte en este caso específico. Claramente lo muestra. Manejo de tiempos largos y de tiempos cortos según la valoración política que hicieran los jueces, acompasamientos de tiempos para sanción de leyes, falta absoluta de un mínimo principio de la ética, que es el que claramente especificó Vanessa cuando define que había compromiso de intereses y que por lo tanto era absolutamente inaceptable que el presidente de la Corte se autovotara en el Consejo de la Magistratura. Muestra cómo funciona la ingeniería, la relojería al servicio de la construcción de un poder judicial que en su cabeza está absolutamente demostrando que actúa en función de los intereses políticos de un sector y fundamentalmente de un sector muy poderoso de este país. Ahora, aparece en el camino, pues yo le iba a decir antes de que el diputado Tonelli hablara, ahora estoy más convencido porque el diputado Tonelli dice textualmente que coincide tanto en
los hechos que se relatan, la veracidad de los hechos, como en la cronología que se plantea. Y postula que, en todo caso, habrá que juzgar la responsabilidad que le cabe al Congreso. Yo digo, la responsabilidad que le cabe al Congreso, que además los tiempos del Congreso, como bien lo dijo la diputada Siley, dependen de correlaciones de fuerza, de bloques que deciden dar quórum o no dar quórum, de comisiones que se pueden reunir o no por decisiones políticas que son legítimas. Los tiempos del Congreso están influidos por los tiempos políticos. Las leyes no se pueden votar en 120 días porque se le ocurre a determinado estamento de la justicia. Eso es de imposible cumplimiento y todos lo sabemos. Entonces, cuando el diputado Tonelli dice, coincido con que el relato se ajusta, es objetivo a los hechos, evidentemente estamos llegando a la conclusión de lo que postula la diputada Vanessa Siley es irrebatible. Y creo que en este caso aparece con absoluta transparencia a los ojos de cualquiera que lo quiera ver objetivamente cómo funciona esta Corte dispuesta a utilizar o a poner sus decisiones políticas por encima de lo que tiene que ser el imperio de la ley. Gracias. Muchísimas gracias, diputado Yanqui. Diputada Brauer, ¿usted quería hacer uso de la palabra? Sí, gracias, Presidenta. En el mismo sentido y con todo el respeto que le tengo al diputado Tonelli, me parece que ha planteado una falacia, ¿no? Un argumento que parece válido, pero no lo es. Nuestro Código Civil, cuando habla de contratos, ya habla de que los plazos tienen que ser plazos posibles, ¿no? Y cuando uno habla de plazos posibles, como lo hizo bien la diputada Siley, uno tiene que ver el funcionamiento de un órgano, obviamente, y a partir de ahí hay un promedio de lo que suele suceder, no buscamos los casos extremos. Y aparte, la Corte tenía absolutamente la información que le estaba exigiendo un plazo a un órgano, en este caso el Parlamento, que estaba y está absolutamente fragmentado. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hizo en el 2018? ¿Por qué no lo hizo en el 2019? ¿Por qué no lo hizo en el 2020? ¿Por qué lo hizo a fines del 2021? Con ese plazo. En un Congreso fragmentado. Sinceramente a mí me viene la vieja frase, la ocasión hace el ladrón. Ahí que se encontró una ocasión para poder autodesignarse y poder derogar la ley vigente y asumir, autonombrarse presidente del Consejo de la Magistratura. Y la otra pregunta que me hago es cómo lee la sociedad de un órgano, un poder vitalicio que además se autodesigna en funciones. Realmente eso habla de una labilidad de nuestro sistema democrático preocupante. Gracias, diputada Brauer. Si no hay otra intervención pedida por los diputados, vamos a avanzar. Convocamos a la primera testigo. Sí, por supuesto. Bueno, recibimos a la primer testigo del día de la fecha en la causa por participación, la doctora Aracena Peñafort, en su carácter de Directora General de Asuntos Jurídicos del Honorable Senado de la Nación, ya que el Senado fue quien recusó al doctor Rosati y a partir de esas recusaciones que decidimos convocarla para hablar al respecto de este tema.
Se le hace saber a la testigo que comparece a prestar declaración testimonial en los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión y sus respectivas ampliaciones, todos los cuales obran agregados a las actuaciones caratuladas pedidos de juicio político los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministros Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, en forma individual o concurrente por mal desempeño y o la eventual comisión de delito en el ejercicio de las funciones en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, y si así no lo hiciere puede incurrir en el delito de falso testimonio. Juro, promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado. Es mi obligación que por secretaría se le lea a usted el artículo 275 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, artículo 2, inciso D y concordantes, y por el Código Procesal Penal de manera supletoria. El artículo 12 del reglamento interno de la comisión establece que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por las generales de la ley, le consulto si le comprendan las generales de la ley, si usted conoce a los magistrados denunciados Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco, interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. Los conozco por su rol institucional, no estoy abarcada por ninguna de las causales. Bien, antes de comenzar con las preguntas que tienen que ver con los pedidos de juicio político contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, les formularemos los que tienen que ver con sus condiciones personales. Señora testigo, ¿podría decirnos su nombre completo? Graciana Irma Ruth Peñafort, Colombia. Su documento nacional de identidad. 25.666.629. Su nacionalidad. Argentina. Su estado civil. Soltera. Su fecha de nacimiento. 11/12/1976. Su profesión. Abogada. Su domicilio constará por secretaría. Quiero manifestar a los diputados presentes que los referentes tendrán todo el tiempo para declarar con tranquilidad. Se escuchan las preguntas, pero sus respuestas deben ser dirigidas al presidente, y le hago saber a los señores testigos que, de así requerirlo, le será entregada por secretaría copia de la versión taquigráfica de su declaración. En este estado de cosas estamos en condiciones de dar comienzo a las preguntas. Sí, estamos en condiciones. Diputado, por favor, silencio. Sí, tengo. Diputado Colón. Sí, una cuestión formal y además para la versión taquigráfica. Usted, Presidenta, cuando presentó el testigo dijo que venía en relación a la causa de participación, en realidad es la causa del Consejo de la Magistratura. Digo, para que se corrija la versión taquigráfica. Sí, perdón. Entonces la doctora Peñafort, que viene a declarar en la causa Consejo de la Magistratura. Muchas gracias por la aclaración. Sí, diputado Taylor tiene el uso de la palabra para comenzar con las preguntas. Bueno, gracias, Presidenta. Buenos días, doctora Peñafort. Muchas gracias por estar presente ante la citación de la comisión. Dos aclaraciones iniciales antes de las preguntas. La doctora Peñafort para mí no es una testigo, más allá de que considero que claramente puede ejercer ese rol de testigo calificado, pero no viene a opinar puntualmente sobre cuestiones, criterios jurídicos o cuestiones estrictamente vinculadas a una opinión, sino que está convocada para conocer la posición institucional del Senado de la Nación en función del cargo que ejerce en esa casa. También aclaro, antes de cualquier cuestionamiento, que la posición institucional del Senado podría verse también, la podríamos conocer a través de las distintas presentaciones en los expedientes de la Corte. Están pedidos los expedientes, algunos están, otros no, pero el problema es que estas audiencias públicas, lo que me parece lo virtuoso de estas cosas es que le permiten a la ciudadanía escuchar a los testigos de primera mano, por eso la oralidad tiene tantos beneficios.
Sentado esto, Presidenta, arranco con las preguntas para la doctora Peñafort. Y le pregunto, doctora, ¿cuáles fueron, puede detallarlos de manera sintética, si es posible, cuáles fueron los procesos judiciales en los cuales usted intervino en representación del Senado de la Nación, relativos a la designación de sus representantes ante el Consejo de la Magistratura? Si nos puede aclarar en qué consistieron los planteos, los reclamos y eventualmente cómo fueron resueltos en las distintas etapas procesales. Bien, a mí me tocó ser notificada en el juicio, en cuestión del juicio inicial del Consejo de la Magistratura, data del año 2006, yo todavía no trabajaba en el Senado de la Nación. Nos llegó en diciembre la notificación de la sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de determinados artículos de la ley 26.080. En ese momento era una sentencia de la Corte, discutimos con las otras partes que estaban convocadas al juicio, esto es la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia de la Nación, y decimos que siendo la Corte Suprema y no estando dentro de los causales establecidos para que las personas jurídicas se presenten ante organismos internacionales, avanzar con el cumplimiento de la sentencia y no va a ser ninguna nueva presentación. Posteriormente se introdujo una medida cautelar que trabó un poco el proceso. Nosotros casi no tuvimos intervención en dicha medida y luego vino la decisión, los reclamos que hicieron juez Schiavoni, a los cuales conocemos los casos como juez 1, que fue contra la primera designación de Doñate para completar el periodo, y quiero hacer una aclaración, si me permiten. El fallo que se nos notificó, lo que llamamos el fallo colegio, indicaba que debían designarse a los nuevos representantes del Poder Legislativo, del Senado y de diputados, hasta completar el proceso que estaba todo pendiente, que terminaba en finales del 2022. Contra la resolución que nombró a Doñate se interpuso lo que llamamos el caso juez 1, donde la posición del Senado y de los demás organismos fue ratificada, y luego contra la resolución que designó, el decreto presidencial que designó a Doñate como para el proyecto que va por el plazo, por el mandato que transcurre desde el 2022 hasta el 2026, es el caso que conocemos como juez 2. Lo tratamos cuando hablamos de ello, para que me entiendan, para poder ser clara cuando hablo. Bien, en todos los casos debo señalar que estamos la posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias y estamos en el recurso extraordinario que no ha sido resuelto, y no ha sido resuelto básicamente porque luego de la intervención de Rosati, cuando nosotros presentamos una recusación, que luego ampliamos al resto de los miembros de la Corte en el entendimiento que por las razones de decoro deberían haberse excusado de intervenir. A la fecha, los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente. En las oficinas de la Corte no hemos tenido una respuesta definitiva y por eso hoy no tenemos claro, está claro que el Consejo de la Magistratura funciona con 19 miembros y no con 20 como estaba ordenado. Doctora, entonces, tenemos colegio. La primera resolución, es decir, de diciembre del 2021, se notificó al Senado, pero el Senado no hizo ninguna presentación al respecto. No hicimos ninguna presentación, ninguno de los convocados, ninguno de los notificados la hizo. El juez 1, que es juez 1 es iniciada por juez y por Schiavone contra la decisión del Senado de designar a Martín Doñate. Doñate para completar el periodo. El periodo. Y juez 2 es la designación de Doñate para el periodo 22-26. Para lo que yo llamo el segundo periodo. Ok. Entonces usted dice que por ahora, en la Corte no ha sido resuelto ni juez 1 ni juez 2. No ha sido resuelto ni juez 1 ni juez 2.
¿Y por qué considera usted que está funcionando con 19 miembros cuando, digamos, las sentencias de las instancias inferiores no fueron, digamos, ratificando el criterio que usted planteaba o que el Senado planteaba? Bueno, me está pidiendo una opinión, voy a dar una opinión como abogada del caso. Entiendo que la ausencia de una solución, por lo menos del caso Juez 2, data en la imposibilidad que tiene la Corte de resolver la recusación oportunamente planteada y el pedido de excusación de los miembros de la Corte, y que incluso, voy a decir, intentaron sortear a través de un acto administrativo, una acordada de la Corte, en la acordada 2 del 2023, en la cual trataron de resolver administrativamente un tema que ya estaba sometido a jurisdicción y no teniendo competencias específicas sobre la impugnación que hicimos sobre esa acordada. Seguramente me van a preguntar después, pero creo que el motivo para la ausencia de resolución es que no pueden resolver las recusaciones ni el pedido de excusación. Bueno, deberíamos nosotros ponerle un plazo a la Corte, ¿no? Ellos nos pusieron 120 días y la Corte hace más de, ¿cuánto ya? Casi 2 años que no resuelve, o un poquito, 1 año y medio que no resuelve los recursos extraordinarios de un tema absolutamente sensible. Un tema que realmente declararon como que era de gravedad institucional y por ello fijaban el plazo de 120 días, sin contar esto, la situación anómica y extraña que se ha generado, donde hay una vacante del Senado que no puede ser cubierta, porque esto es un detalle que no tengo que olvidar. Si bien el Senado aprobó la designación de Martín Doñate, en la acordada 2, la Corte determinó que la división del bloque de el Frente Nacional y Popular con Unidad Ciudadana no era oponible y nos puso en esta situación. Déjenme hacer un poco de numerología. El bloque del Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros. El bloque del radicalismo, cuyos miembros fueron designados, tiene 18 miembros. El bloque de Unidad Ciudadana tiene 14 miembros. Y el bloque que está querellando y obturando a esto tiene 8 miembros. La pretensión de Schiavoni es que se designe a la cuarta minoría que él integra con Luis Juez, lo cual es contrario incluso al texto de la ley que le suscitó la Corte. Doctora, en Juez 1, ¿cuál es el argumento del Senado, el argumento institucional del Senado de la Nación para rechazar el planteo de juez Schiavoni? En el Juez 1 el planteo fue rechazado básicamente porque las designaciones habían sido realizadas en tiempo y forma, y el planteo de los querellantes en este caso era que debían ajustarse al momento de notificación del fallo del Juez 1, es decir, el fallo que determinó las nuevas designaciones. Básicamente eso, sin entrar, no lo quiero aburrir, pero por la intervención que tiene la Corte en la conformación, la presunta intervención que tiene la Corte en la conformación de los bloques parlamentarios. Y en Juez 2, el planteo, o sea, el argumento del Senado. Ya no solo hacen algo que no se debe hacer, que es extender el precedente del Juez 1 para la fecha posterior, para el mandato 2022. Eso lo hacen los actores, digamos. Exacto, 2022-2026, sino que además, y nuevamente, interfieren en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto a su propia articulación de bloques, cuestión que está reglamentariamente establecida en el artículo 55 del Senado, del reglamento del Senado. Entonces, doctora, si lo entendí bien, en Juez 1 y en Juez 2, las instancias inferiores le dieron la razón a la posición del Senado en los dos expedientes. En el único que no dieron la razón, voy a corregir, fue en Juez 2,
pero acá hubo una cuestión procesal. Antes que saliera la sentencia de juez 2, salió la acordada 2 del 2023, que declaró no válida la división de los bloques y ordenó no tomarle juramento a Martín Doñate como representante de la última minoría que quedaba designada. Con lo cual, y dicha resolución, su dictado y la intervención de los miembros de la Corte fue cuestionado por el Senado de la Nación, sin que a la fecha se resuelva el extraordinario. La acordada 2, ¿no?, que rechaza la designación de Martín Doñate para el periodo completo ya, digamos. Claro, para el periodo 2022-2026. ¿Cómo fue impugnada por el Senado? Es una acordada, ¿no? Pero fue impugnada por el Senado. ¿Hubo alguna presentación contra esa decisión? Por supuesto, porque nos enteramos intempestivamente, toda vez que nos enteramos cuando salió publicada en la página del CIP. En un tema que nosotros teníamos un interés concreto y lo estábamos impugnando, teníamos interés concreto, sí, la impugnamos y tomamos para ello un recurso administrativo. Como las acordadas son actos administrativos, presentamos un recurso de nulidad administrativa por las distintas falencias de una acordada que además en sus fundamentos de derecho miente. ¿Y está resuelto eso? ¿Fue resuelto? No, de ¿Tampoco? hecho, el día que recibí la notificación para venir a declarar, fui a chequear el estado en la Corte, porque esa parte no está informatizada en la Corte Suprema, y no había ningún nuevo movimiento. ¿Qué es lo que no está informatizado en la Corte? Los expedientes administrativos. Ah, ok. Lo que está informatizado son los expedientes judiciales, Perfecto. pero esto no discurre por vía judicial, sino por vía administrativa. ¿Y usted, doctora, conoce algún precedente de la Corte que vaya en contra de lo que dispuso la acordada 2, es decir, de los criterios y argumentos que se esgrimieron en la acordada 2 para tomar la decisión de rechazar esa designación? ¿Usted mencionó alguno en sus presentaciones? Nosotros hemos mencionado casos análogos, sobre todo en lo que refiere a las competencias de la presidencia de la Corte. Voy a hacer una salvedad para que me entiendan quienes me están escuchando. En la ley que se resucitó, entre otras cosas, se determinó y se volvió al sistema original, en el cual las atribuciones de la Corte, las atribuciones del presidente de la Corte era tomarle el juramento a los miembros propuestos para integrar el Consejo de la Magistratura. Cuando dictan la acordada 2, la acordada dice algo que no es cierto, que dice que según la norma el presidente de la Corte debe, previa autorización de la Corte, tomarle juramento. Créanme que buscamos con todos los abogados de mi área de dónde surgía esa previa autorización de la Corte. De la ley les garantizo que no surge. Buscamos dictámenes, tampoco surge, y la verdad es que encontramos muchos antecedentes en los cuales las competencias del presidente de la Corte habían sido ejercidas sin requerir esta previa autorización de la Corte en temas similares. El Senado sentó posición en los expedientes, en algunos de estos expedientes, respecto de la asunción de la Corte, es decir, de que la Corte haya asumido la presidencia del Consejo de la Magistratura a partir de su fallo. Sí, por supuesto que sentamos posición. ¿En qué expediente, doctora? ¿En uno y dos? En juez 1 y en juez 2, por esta razón. En juez 1 y en juez 2, para que me entiendan, para ser clara, juez 1 y juez 2 derivan de colegio. En la causa de colegios, el tema de la presidencia de la Corte no había sido planteado por las partes. Es algo que se le ocurrió a la Corte, de suscitar la presidencia. El sistema previo exigía que los miembros del Consejo de la Magistratura democráticamente eligieran a su presidente
entre uno de los propios miembros. Esta intromisión de la designación automática del presidente de la Corte fue algo que se le ocurrió a la Corte, sin más, sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte, además. Con lo cual sí, planteamos esa situación. Ajá. Y la dejamos sentada porque además entendemos que la designación del presidente de la Corte entre los miembros del Consejo de la Magistratura obedece más a los principios democráticos y republicanos de cualquier órgano del Estado. Parece pertinente y no había ninguna explicación ni una causal. Con respecto a la resurrección de la 24937, ¿hubo de parte del Senado argumentos? Nuevamente planteamos la situación específica de una ley derogada por el propio Senado, que luego, y cuando hablo de 16 años después, es resucitada por la Corte Suprema para regir una situación y anexo a eso, estableciendo un plazo divisorio para que el Senado dictase, para que la legislatura, el Congreso dictase una nueva ley, y por una sencilla razón voy a decir que es absurdo. El fallo que ordena que da 120 días empezaba a regir cuando ya había comenzado la feria en el Congreso, con lo cual ya teníamos, la gente fue, o sea, piensen que en el Senado, por supuesto el diputado es lo mismo, cuando se cierra el año legislativo, los diputados y senadores vuelven a sus lugares. Eso mismo nos había pasado a nosotros como en el Senado, y luego de esto no conseguimos en 120 días sacar un proyecto de ley. Y voy a agregar algo. Trabajamos por un proyecto de ley que era prácticamente similar, y después necesito que hagan un punto al respecto, era muy similar al que había presentado en su momento el gobierno de Mauricio Macri, porque el tema del Consejo de la Magistratura no es nuevo. Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, la Corte amagó sacar este fallo, y por medios periodísticos tomamos conocimiento que el entonces ministro de Justicia, Martín Garabano, había hecho algunas gestiones informales que evidentemente le dieron buen resultado, porque esperaron a que fuera el nuevo gobierno para sacar el fallo. Pero bueno, eso cuando se presentó, cuando el Ejecutivo remitió el nuevo proyecto, no ha resultado aprobado en forma definitiva. Esto también en juez 1 y en juez 2 se dejó sentada la posición del Senado con respecto a esta decisión de resucitar la 24937 en la 2. Por supuesto que lo dejamos sentado porque además dentro del fallo colegio, el primer fallo, hay un voto en disidencia parcial de Lorenzetti que específicamente remite sobre las competencias exclusivas de dictar leyes, derogarlas, volver a la vigencia que tiene el Congreso de la Nación. Para ser clara, cada órgano del Estado tiene sus competencias específicas, es decir, aquello que puede hacer y aquello que no puede hacer. La competencia específica del Congreso de la Nación, en este caso del Senado, es dictar leyes. No pueden hacerlo otros organismos y derogarlas, por supuesto. Y dejamos planteado porque lo consideramos que se había incluido de modo inexcusable en competencia excluyente del Senado de la Nación. La tercera pregunta con respecto a esto, doctora, es si han planteado en 1, en 2 o en algún expediente, han analizado la legitimación activa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante todo un proceso que duró 16 años. El Senado de la Nación, en oportunidad de contestar la demanda allá por el año 2006, hizo el planteo entendiendo que la representación de los abogados no le corresponde a lo que conocemos como el Colegio de Buenos Aires,
sino que le corresponde al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que tiene, entre otras cosas, la superintendencia sobre la matrícula y la representación de los abogados. ¿Usted recuerda quién era quién ocupaba su cargo en el momento de la contestación de esa demanda? Bueno, si no lo digo para... Apostaría en este momento que era Salerni, el doctor Salerni, pero debería chequear los tiempos. Después en todo caso no hace falta. El Senado también, le pregunto, doctora, si el Senado argumentó con respecto a esta decisión de la Corte, que entiendo fue en el marco de una acordada, de extender los efectos jurídicos del fallo juez hacia el futuro, cuando en realidad el pedido cuestionado terminaba en noviembre de 2022. El pedido cuestionado, la sentencia, terminaba en noviembre del 2022. Todo lo que vino después es una cosa que aún estamos buscando la razón jurídica porque no la tiene, es una extensión hacia el futuro de un caso que ya estaba agotado y no, por supuesto que hemos planteado esta situación reiteradas veces y también entendemos, voy a reiterar, que a nuestros planteos todavía no se les ha dado respuesta porque hay una cuestión de previo y especial conocimiento para la Corte que es resolver la recusación que hizo el Senado. Hacia ahí va, pero le pregunto, o que me confirme, efectivamente, esta extensión de los efectos jurídicos de la que hablamos, se lleva adelante en la acordada 2, ¿ves? En la acordada 2 lo que se hace es se ordena no tomarle juramento a Martín Doñate, declarando no oponible la división del bloque en 2 subbloques. Claro, pero justamente de lo que estamos discutiendo es eso, es decir, la Corte considera no oponible algo que sucede después de que terminó el periodo que supuestamente formaba parte de la decisión. Para hacerlo más claro, el argumento en el caso juez 1 era que la sentencia tenía que cumplirse con la conformación de bloque que el bloque tenía al momento de la notificación de esa sentencia, que era diciembre del 2021. Con ese argumento pretenden extender, en el caso juez 2, ¿cómo lo explico? Pretendieron congelar la conformación de los bloques al momento de una sentencia que les resultaba favorable a los intereses de quien pedía el amparo. Pero no resultaba posible porque esa sentencia refería a un caso específico y limitaba la duración de ese mandato muy específicamente a noviembre del 2021. No sé si bien, quedó claro. Sí, para mí sí, que es lo importante. Hablando de la recusación, doctora, ¿qué motivos llevaron al Senado a interponer un planteo de recusación contra el doctor Rosati? Y tengo entendido que después ese planteo se hizo extensivo al resto de los miembros de la Corte. Así es. Inicialmente recusamos a Rosati porque hay un principio básico que cualquiera lo entiende, no se puede ser juez y parte. Cuando Rosati asume la presidencia del Consejo de la Magistratura pasa a ser parte. Es decir, no se puede estar de los dos lados del mostrador. O son miembros del Consejo o son juez que decide sobre la situación del Consejo. Las dos cosas al mismo tiempo no es viable, no al menos jurídicamente. Planteamos esa primera recusación en el entendimiento que la intervención posterior de Rosati era totalmente contraria a la ley porque no interesa en el caso. Citamos específicamente el artículo 17, inciso segundo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y luego hicimos extensiva la recusación en el entendimiento que no podían haber seguido, no podía la Corte, luego de presentada esta primera recusación,
seguir resolviendo sin resolver previamente sin resolver aquella recusación. Y entendimos y por lo tanto hicimos extensivo las causales de recusación a los otros dos miembros de la Corte, porque Lorenzetti no firmaban Maqueda y Joseph García. Esas recusaciones no han sido resueltas, digamos. ¿Han tenido se sustanció de alguna manera o...? No, de hecho, no solo no han sido resueltas ni se han sustanciado, sino que fue el momento en que los expedientes quedaron inmovilizados. Ese es el momento en que después a partir de ahí no hubo más movimiento. No ha habido más movimientos, no al menos en términos decisorios, como tampoco lo hubo en el recurso de nulidad por la acordada número 2 del 2023. Muy bien, doctora. Le voy a hacer una pregunta con respecto a un tema que creo que también usted intervino, que no tiene que ver con esto, pero es un antecedente, me parece válido para que esté en consideración. La Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, esto por anterioridad al fallo de la Corte, al fallo de la Corte 2021, rechazó, perdón, la Sala Quinta antes del fallo de la Corte rechazó el amparo del juez, del senador juez, con fundamento en argumentos que se volcaron en un expediente que creo que usted impulsó como desde su cargo en el Senado, que es Fernández de Kirchner Cristina, en carácter de presidente del Honorable Senado de la Nación, sobre acción declarativa de certeza. Exacto. El considerando 16 que usa la Sala Quinta de la Cámara, recordando ese precedente, dice: más bien la Constitución, al poner en cabeza de cada una de sus cámaras el dictado de su propio reglamento en el artículo 66, reconoce a cada una de ellas la autonomía necesaria para regular su propio funcionamiento y por ende regular los mecanismos para facilitar la realización de su función legislativa. Ello, claro está, siempre que en su diseño e implementación no ignoren las restricciones constitucionales que sí existen y se cumpla con los recaudos que la ley fundamental sí establece respecto al procedimiento de deliberación y sanción de las leyes. Es decir, esto es una acordada de la Corte o una resolución jurídica. ¿Lo puede explicar? Sí, puedo contar. Ese fallo refiere a cuando comenzó la pandemia, el Senado de la Nación tenía cuestiones específicas que tenían que ver con la emergencia dada por la pandemia. Por ejemplo, algunas materias que tenían que ver con cuestiones tributarias, que necesitábamos que el Senado funcionara. Teníamos este problema. El funcionamiento del Senado, como debe pasar en diputados, requiere trabajo presencial de un montón de personas, no solo de quienes deben viajar de provincias, sino de quienes asisten a todos ellos. Entonces nos planteamos cómo hacer para que funcione el Senado. Y vimos experiencias que estaban pasando en otros lugares del mundo con los debates por vías electrónicas, y decidimos seguir adelante con ese modelo. En ese momento algunos sectores de oposición se oponían a eso, y era extraño porque en los diarios decían que nosotros cerrábamos el Senado, dábamos una posible solución para mantener abierto y funcionando el Senado, y también se oponían. Paro porque bogas, paro porque no bogas. Y fuimos, entonces discutimos con los miembros del Senado y decidimos presentarnos utilizando los antecedentes jurisprudenciales de algunas emergencias pasadas y establecer que nosotros entendíamos que era válido que el Senado sesionara virtualmente. Y efectivamente la cuestión de fondo, que era una declaración de certeza, fue rechazada, pero en considerando de ese rechazo, dejaron establecido aquello que usted citó, diputado, que tiene que ver con que es el Senado
en cada caso el intérprete final de su propio reglamento y que por lo tanto podíamos sancionar en modo virtual si así lo decidíamos. Esta sentencia nos permitió funcionar durante la pandemia de forma virtual y con total normalidad por fuera de ella. Entonces, en este caso, la Corte reconoció algo que el juez 1 y 2 negó, digamos. Absolutamente. La Corte reconoció la facultad de interpretar y aplicar el reglamento del Senado, el propio Senado, y en los casos del juez le negó el derecho a interpretar la norma al cuestionar, por ejemplo, la conformación de los bloques. ¿Hubo alguna mención, alguna alusión en algún momento a este cambio de criterio por parte de la Corte? Dijo, bueno, en aquel momento decidimos esto por tal cosa, pero ahora esta cosa es distinta. ¿Alguna explicación? No, no hubo ninguna explicación. Recién hace un ratito, doctora, usted mencionó que uno de los argumentos para recusar al doctor Rosati fue el interés del propio ministro. ¿Cómo lo puede conceptualizar a este interés de personal, digamos, del ministro Rosati en este tema? Bien, acá debo dividir en dos aspectos de la explicación. Por un lado, tiene un interés propio en cuanto se autoeligió, como lo hizo Nazareno en su momento, presidente del Consejo de la Magistratura. En segundo término, teníamos un hecho que tiene mucha gravedad institucional, que se hicieron públicos los chats entre Robles, que trabaja con Rosati, y Marcelo de Alessandro, en ese entonces ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. En esos chats aparecieron cosas que nos preocuparon expresamente. Por ejemplo, la diagramación, la instrucción por parte de Robles a de Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del tema Consejo de la Magistratura. Que la gente hable de estrategia no nos preocupa. Nos preocupó que fue específicamente la estrategia que llevó adelante la bancada opositora. No bajó con validad la sesión, entonces nos pareció que había una coincidencia de temas que nos hacían tener algún razonable temor sobre la imparcialidad de Rosati para resolver este tema, y a riesgo de aburrirlos, debo decir que en materia de acusaciones no basta con acreditar el razonable temor sobre la conducta del magistrado, porque se está en defensa de una cuestión que es básica del Estado de Derecho, como la imparcialidad de los magistrados. En este caso, había un interés concreto en tanto su función, y esto que tiene que ver no solo con la función del presidente de la Corte, sino con tomar para sí competencias que históricamente tenía el Consejo de la Magistratura en el intento de separarlo de que lo haga el propio Poder Judicial. Dicho esto, pero además de esta situación del interés concreto, también teníamos el razonable temor porque veíamos a quienes públicamente el vocero de Rosati instruyendo a la bancada opositora sobre estrategias específicas, no solo en materia judicial, que las hizo también, que las hubo también, sino además en materia parlamentaria. Estaba indicando cómo funcionar parlamentariamente a la bancada opositora, y tanto las estrategias judiciales que hacían mención, por ejemplo, una eventual forum shopping, buscar algún juez, había que ver qué juez tocaba para ver cuál era la estrategia correcta, así señala el chat entre Robles y de Alessandro. Tanto la estrategia judicial como la estrategia parlamentaria fue exactamente la que siguió la bancada opositora.
Le voy a pedir, Presidenta, que por secretaría se lea el chat que acaba, en la conversación entre Robles y de Alessandro en la que acaba de hacer referencia la testigo, en particular la conversación del 15 de noviembre y la del 18 de noviembre. Enteras, por favor. Sí, señor secretario. Proceda. Se da lectura desde las versiones taquigráficas donde se han designado estos chateos. Silvio Robles. Espero que hagas sacar el fallo Robles. MD, obvio. Reitero que estoy leyendo lo que está glosado al expediente. Continúa diciendo, 15 de noviembre de 2022. Silvio Robles. TAS. MD, siempre. Silvio Robles. En 5 te paso letras para que vos la muevas. MD, ok. ¿Se puede saber qué? Silvio Robles. ¿Viste WhatsApp? De la lectura del decreto DPP 87/22, firmado por la Presidenta Provisional del Senado, y de la citación a la sesión de la Cámara de Senadores para el miércoles 16/11, se observa a primera vista que 1. La ley no prevé que la designación de los senadores que integran el Consejo de la misma magistratura esté sujeta a la ratificación del Pleno del Senado. Ad referéndum. El artículo 2, inciso 4 de la Ley 24.937 establece claramente que los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán, abre comillas, la designación al referéndum que hace el DPP 87/11 no se condice con la ley. Segundo, el artículo 4 del decreto DPP 87/22 supedita su vigencia a la aprobación de la Cámara de Senadores, lo que parecería restarle operatividad. En cualquier caso, el dictado al referéndum deja a la designación en una situación endeble. 3. El Consejo de la Magistratura no tiene hasta el momento comunicación oficial de la mencionada resolución. 4. Es posible que se argumente que la designación fue ante referéndum porque la ley dice que el presidente del Senado y Cristina Kirchner no está ejerciendo ese cargo actualmente, dado que está suplantando al presidente que está de viaje. Por ese motivo, tuvo que firmar la presidenta provisional del Senado. Aún así, el artículo 58 es claro en cuanto al reemplazo del segundo por el primero. 5. ¿Cuál sería la estrategia de llevarlo al recinto? Porque hay una jurisprudencia que dice básicamente, si sos legislador y luego del debate perdiste una votación, después no vengas a querer ganar por la vía judicial. Si la oposición da el debate, admite el mecanismo de votar esta resolución que, por ley, no corresponde que se vote. MD, entendido. 18 de noviembre de 2022. Silvio Robles. Contencioso o pueden ir a la Corte considerando que hay que ejecutar la sentencia. Pero todo depende de quién. Puede ser juez o alguien que sea considerado parte. Tienen dos opciones. O demandan donde está el expediente que está en la Corte o contencioso, o nueva, demandan al contencioso. MD. Ok. Silvio Robles. Hoy que averiguo si bajo, pero es el que termina hoy. Entiendo que ustedes se refieren a lo nuevo. MD. Nuevo. Nada más, señora Presidenta. Gracias, señor secretario. Quiero aclarar que MD es Marcelo Alessandro y que Silvio Robles es el director general de la vocalía del doctor Horacio Rosati, el presidente de la Corte. Esta es la conversación, la parte y el extracto que se corresponde de las conversaciones que se conocieron y se hicieron públicas a fines del año pasado, que tienen que ver con el tema Consejo de la Magistratura. Cuando tratamos el tema coparticipación, leímos la parte correspondiente a el intercambio vinculado al tema de coparticipación. Sí, adelante. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Talián. MD, efectivamente, como dice usted, es Marcelo de Alessandro, ex ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, con respecto a esta conversación, lo que le quería preguntar, doctora, usted lo adelantó, pero le voy a preguntar de manera concreta. En esta conversación, Silvio Robles hace sugerencias o recomendaciones a alguien vinculado al oficialismo. La pregunta es, ¿estas recomendaciones, estas sugerencias, se cumplieron? Por ejemplo, ¿dio la discusión el bloque opositor en el recinto respecto de la designación de Martín Doñate? No. ¿No dio quórum? No bajó. Hubo quórum, pero no con la presencia de la bancada opositora. La segunda pregunta, en términos, esto ya tiene más que ver con su memoria, si lo puede recordar, en términos comunicacionales, el bloque de Juntos por el Cambio planteó estos argumentos de decir no corresponde la que esta designación está en referéndum. Sí, efectivamente los planteó y se le explicó concisamente que por ser un tema debatido y conflictivo era conveniente someterlo al pleno de la Cámara, que finalmente es la palabra final en materia de cuestiones del Senado. Y finalmente, cuando Robles le dice cuáles son las opciones o demandas donde está el expediente o una nueva demanda en el contencioso, también le hicieron caso, digamos, en ese sentido. Efectivamente, hubo una presentación tanto en la Corte a través del salto de instancia como una nueva presentación en primera instancia. Que sería juez 2. No, juez 1. Juez 2. Ah, juez 2, es verdad, juez 2. Muy bien. Hoy hablamos de las recusaciones contra Rosati. Bueno, esto me parece que ya lo contestó. La Corte dicta, bueno, en realidad no hay ninguna recusación resuelta. Por lo tanto, la acordada 2 estaba pendiente, sale cuando estaba pendiente de resolución la recusación. ¿Contra Rosati solo o contra los otros también? Inicialmente fue contra Rosati porque los demás no integraban per se el Consejo de la Magistratura, por lo tanto no tenían interés. Pero luego entendimos que frente a la ausencia de resolución de la recusación contra Rosati, también era extensivo a los demás miembros de la Corte que intervenían en el caso por las conductas que se venían desarrollando. Es decir, las conductas, voy a dar para ser clara, el tratar de intentar por una vía administrativa, como era el dictado de una acordada, sortear una recusación de orden judicial, daba al Senado de la Nación una clara preocupación respecto a la imparcialidad con la que estaban actuando. No solo Rosati en cuanto miembro y presidente del Consejo de la Magistratura, sino además los otros 2 jueces que estaban interviniendo, Maqueda y Rosenkrantz. De hecho, por eso inicialmente nuestra recusación, la primera parte de la recusación nosotros solicitamos que Maqueda y Rosenkrantz se excusaran. Doctora, el Senado, usted considera, bueno, evidentemente el Senado no tuvo posibilidad de ejercer su derecho de defensa en la acordada 2, digamos, es decir, fue parte de la impugnación de la acordada 2 fue precisamente el rompimiento del criterio bilateralidad. Exactamente. Porque resuelve por vía administrativa un tema donde esta parte le hace el Senado de la Nación. Tenía un conflicto, el conflicto había sido planteado ante los estados de tribunales, tenía una posición fija. De hecho, también planteamos, entre otras muchas cosas, que no se había llamado al bloque de Unidad Ciudadana, por ejemplo, que era quien tenía el miembro en cuestionamiento. Este rompimiento absoluto de las reglas del contradictorio
fue uno de los argumentos en el recurso de nulidad que presentamos contra dicha acordada, que por cierto tampoco se resuelve. Exacto, sí. La nulidad administrativa, no, sí, una el nulidad recurso de nulidad administrativa, administrativa, eso es. Porque la naturaleza jurídica de la acordada es un acto administrativo. Acá les quiero que se corra un segundo con la le pido consideración al bloque de la oposición, que se corra un segundo de su rol de directora de jurídicos del Senado de la Nación y asuma un rol que también le queda muy bien, que es el de escribir y de hacer notas de opinión básicamente jurídicas. Usted el 24 de abril del 2022 publicó una nota que se llama, en el diario AR, que se tituló "El día que Horacio Rosati violó la Constitución Nacional y decidió convertirse en Julio Nazareno". ¿Usted puede decir brevemente su posición en ese artículo? Por supuesto. Cuando sucedió el autovoto de Rosati como presidente de la Corte Suprema, yo publiqué una serie de notas recordando el otro caso de autovoto, que fue el caso de Julio Nazareno, a finales del gobierno de Carlos Menem. En esa situación, voy a decir, en el 97 ya se había dictado la ley 23.937, 24.937, y cuando Nazareno se eligió se quedó con todas las competencias, cuando se votó como presidente de la Corte, automáticamente se quedó además como presidente del Consejo de la Magistratura. Nunca voy a olvidar, porque lo he citado infinidad de veces, el dictamen de Elisa Carrió, y citando lo que dijo Petrarca respecto que este autovoto inaugura el sistema republicano, una vergüenza. Lo he citado muchas veces lo que citó en su momento Carrió al respecto. Y además está decir que esto fue una de las últimas aventuras que llevó adelante la Corte de la Mayoría Automática, el autovoto de Nazareno. Muchos años después nos encontramos con alguien que venía de otra historia, porque hay que reconocer que Rosati tiene otra historia. Fue un convencional constituyente con excelentes intervenciones en la reforma de 1994, un reconocidísimo profesor de Derecho Constitucional. De hecho, yo he dicho varias veces esto, yo daba clases por su manual. Alguien con otra historia, alguien muy distinto a Julio Nazareno. Hasta que, entre otras cosas, apareció este caso y Rosati decidió tirar por la borda todo ese prestigio académico y personal construido a lo largo de los años y convertirse en Julio Nazareno, y no solo autoelegirse como presidente de la Corte Suprema, autovotarse como presidente de la Corte Suprema, sacar un fallo en el cual quedaba como presidente del Consejo de la Magistratura, sino además seguir interviniendo cuando claramente no podía seguir interviniendo porque tenía un interés acreditado y denunciado por esta parte para que así lo hiciera. Ese fue el fundamento para escribir esa nota, explicar, si se quiere, con algún nivel de pena, de pesar. Eso es muy feo cuando alguien ha admirado mucho a alguien jurídicamente y de pronto lo ves actuando de una manera que jamás imaginó. Que uno jamás imaginó. Yo voy a hacer esto, yo lo digo con total honestidad y por eso daba clases con sus libros. Yo admiraba a Rosati, lo admiraba. Y ver las cosas que cuando aceptó, habiendo escrito en contra de asumir por decreto, aceptó asumir en la Corte, ya fue un gran golpe a la imagen que yo tenía de él. Esta parte del Consejo de la Magistratura, la verdad que fue muy tremendo porque me recordó a lo que a mi criterio ha sido una época muy oscura en el Poder Judicial.
que fue la Corte de la mayoría automática. Bueno, yo quiero completar diciendo que no solo el querido Ubi se autovotó, sino que también el vicepresidente se autovotó, Eduardo Molineo Cono. De hecho, fue destituido por ese cargo. Efectivamente. Fue destituido en el Senado de la Nación. Señora Presidenta, no tengo más preguntas por ahora. Bien, si no hay más preguntas, vamos a despedir a la testigo, agradecerle por haber venido. ¿Nadie más? ¿Otra pregunta?